Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. También estoy recibiendo sus saludos y gracias por su asistencia, una masiva asistencia, por cierto. En esta ocasión nos corresponde desarrollar un delito complejo y a la vez problemático. En realidad, correspondían ambos delitos, homicidio y feminicidio, pero me gustaría centrarme en este delito de feminicidio que ya comprende en realidad un tipo base, que es el delito de homicidio. Si hay también algunas consultas en relación a ese delito, la podemos hacer. Pero para optimizar mucho más el tiempo en la clase, vamos a pasar a desarrollar un poco más a fondo este delito. Bien, primero, antes de pasar a la estructura propiamente que compone la tipicidad de este delito de feminicidio, es importante comprender cuál es el rol del Estado en la prevención de la violencia contra la mujer, porque entendamos que el feminicidio, entre otros delitos, forman parte de un sistema o un engranaje que compone este fenómeno que es la violencia contra la mujer. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son los lineamientos, las normas, las regulaciones, los esfuerzos, incluso diseños de política criminal que se han implementado a lo largo del contexto para justamente combatir la violencia contra la mujer? Aquí pueden observar en un primer acercamiento que tenemos a esta consulta, a esta pregunta, el marco legal y normativo, estrictamente, y aquí nos detenemos, no solamente es para sancionar. Usualmente tenemos leyes y en general nuestro Código Penal está compuesta por normas que sancionan hechos delictivos, que sancionan delitos cometidos. Pero evidentemente un plan de acción para combatir la violencia no puede centrarse o enfocarse únicamente en la situación ex post a la comisión del delito, porque para eso también tenemos todo un proceso penal, ahí va a accionar nuestro derecho penal, nuestro derecho procesal penal y posterior a ello el derecho de ejecución penal. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado está trabajando en hacer esfuerzos relacionados a la prevención de estos delitos, en general, en el contexto de violencia contra la mujer? Porque debemos partir, y creo que hasta aquí no vamos a tener ninguna controversia en afirmar, de que estamos viviendo uno de los escenarios más drásticos y más complicados y delicados absolutamente en el marco de violencia contra la mujer. Es innegable que existe violencia contra la mujer. Pero, ¿cuál es el marco legal y normativo específicamente centrado ahora en una situación ex ante de la comisión de un delito? Para esto, encuentra su razón de ser las herramientas que puede utilizar el Estado para efectos de prevenir estos actos. A esto también incluso podemos denominar, y acá puede entrar una herramienta o el tópico exclusivo de la política criminal. ¿Qué es la política criminal? No es otra cosa más que las medidas, herramientas que tiene el Estado para combatir la criminalidad. Dentro de este escenario de criminalidad, y tenemos muchísimos, nos podemos verificar, por ejemplo, la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo, trata de personas, también está este fenómeno de violencia contra la mujer. Una violencia generalizada, cada vez, y ahora vamos a ver algunos casos en los cuales ustedes pueden dar fe de que han movido fibras incluso más internas de nosotros y hemos quedado consternados porque cada vez las modalidades por las cuales se presentan estos tipos de delitos son inimaginables en algún momento. Pero para esto importa mucho un bloque integrado. Integrado no solamente, como les repito, en este aspecto de sancionar este escenario, este contexto de violencia contra la mujer, sino principalmente prevenirlo. Si hacemos esta conjunción entre la prevención y la sanción, podemos lograr con mayor éxito este tercer supuesto de erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, básicamente esta es la lógica y ese es el engranaje. Nadie puede hablar que estamos luchando, que estamos haciendo esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer si no tenemos un plan preventivo.
Ahora, en ese escenario tenemos aquí los instrumentos legales nacionales e internacionales que justifican, evidentemente, o que hacen estos esfuerzos por combatir estos escenarios. Prevención, sanción, erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos en primer término la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta convención no se menciona de manera expresa la palabra, ¿no? Violencia contra las mujeres. Pero si revisamos, y ahí lo estoy consignando por ese motivo, las recomendaciones generales, puntualmente la número 12, 19 y 35 respectivamente, se puede verificar que se destaca y se incluye allí la violencia contra la mujer. Por tanto, también consideramos que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer comprende estos contextos de violencia. Por otro lado, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. En este caso tenemos, se destaca este instrumento internacional porque es el primero que aborda de manera expresa, taxativa, categórica, la violencia contra las mujeres. Hay un desarrollo muy interesante, muy complejo que también se hace en esta declaración denominada de ese modo. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 1993. Asimismo, tenemos, por otro lado, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en un aspecto más general. Acá también se reconoce de manera expresa la violencia contra las mujeres y que constituye la violencia contra la mujer una de las manifestaciones de la violación de derechos humanos. Cuando nosotros o cuando en algún momento se transgrede, se violenta a una mujer, este contexto de violencia contra la mujer es en todas sus manifestaciones y en todos sus extremos también una violación a los derechos humanos. Estos tres instrumentos internacionales, porque hay muchos más que se han venido desarrollando a lo largo de los años, son o fueron los primeros intentos, los primeros esbozos que se tuvo para, en relación a instrumentos internacionales, para, más que desarrollar qué es la violencia contra la mujer, lo que se hacía era verificar, evidenciar en general al mundo un conflicto social histórico, que es la violencia contra las mujeres. Nos quedamos con esta frase, conflicto social histórico, y nos podemos remitir a muchísimos ejemplos a lo largo de la historia en las que las mujeres han venido desarrollando con algunos aspectos de desigualdad, de discriminación, de violencia, de vulneración, de violaciones de derechos. Entonces, hay que tener en cuenta este marco normativo legal internacional cuando tenemos que hablar evidentemente de cualquiera de los delitos que se componen o que comprenden la violencia contra la mujer. Entre ellos, el que vamos a desarrollar con mayor rigor, que es el delito de feminicidio. Pero no podemos hablar de feminicidio sin antes citar estos dispositivos legales internacionales. Ahora, en este primer caso, acerca de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar, por eso es que va esa trilogía, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la famosa Convención de Belém do Pará. Esta convención, este dispositivo internacional, y acá nos hemos permitido citar un extracto de esta convención, inician de esta manera, reconociendo y afirmando, inician así, su manera de redactar acá la técnica es utilizar los gerundios, reconociendo y afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, primero, y estamos con lo anterior, en concordancia con el otro dispositivo. Evidentemente, los derechos humanos, que comprende obviamente los derechos de todos los ciudadanos, tenemos también un sector, un conjunto que conforman las mujeres. Entonces, se indica puntualmente, reconociendo y afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento
goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Y acá resaltamos lo siguiente: preocupados, dice, porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Esta es la famosa Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, donde básicamente, y aquí se reconoce puntualmente, no solamente que existe el contexto de violencia, sino que manifiestan de manera expresa y tajante su preocupación porque, y se reconoce también, esta desigualdad o desequilibrio que existe entre mujeres y hombres, históricamente, hablando en este contexto histórico. Ahora, dejando de lado un poco acerca de los mecanismos o los dispositivos legales internacionales, vamos a entrar un poco más a lo local, la regulación nacional sobre la violencia contra las mujeres. Hay muchos dispositivos más. Hemos seleccionado, digamos, los más llamativos, los más importantes, los que seguramente ustedes ahora cuando revisan múltiples sentencias pueden evidenciar, porque son, digamos, los dispositivos de cabecera que tiene la judicatura en estos momentos. Principalmente la última que les he citado, la Convención de Belén do Pará. Viene ahora esta regulación nacional, este otro bloque importante de las leyes primordiales que podemos rescatar y destacar para efectos de esta exposición. Primero, tenemos la famosa ley 3036-4, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Una ley que ha venido siendo modificada también, pero en los extremos en los que en todas las modificaciones han sido en pro a las víctimas. No ha habido una modificación hacia la otra parte. Tengamos en cuenta esto. De hecho, en esta ley también se desarrolla, y ahora lo vamos a ver también, pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque mucho también se habla cuando citamos esta ley sobre el proceso de violencia familiar, el famoso proceso de violencia familiar, que también tiene sus situaciones problemáticas, tiene sus etapas especiales, ¿no? Por un lado tenemos una etapa de protección que significa que un juez de familia, porque únicamente legitimado, competente, es un juez de familia, no puede otorgarlo a otra institución. Uno a veces confunde, ¿no? Medidas de protección con garantías personales, pero son herramientas, son resoluciones diferentes. Una medida de protección lo otorga exclusivamente un juzgado de familia, luego de haberse denunciado un hecho de violencia familiar. El juzgado de familia, cuya competencia y su función principal es tuitiva, esto es, proteccionista contra la víctima, lo que hace es resolver en el más breve término, porque eso es un aspecto importante. Un criterio o una característica esencial de este proceso de violencia, esta primera etapa en particular, que es la etapa de protección, es la urgencia. Es la urgencia porque evidentemente es una víctima que acude a la comisaría, que acude a la fiscalía o que acude al mismo juzgado de familia para denunciar un hecho de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Económica, etcétera. Entonces, en todas las manifestaciones de violencia que podemos hablar, pero quedémonos o reflexionemos en ello. La función que tiene un juzgado de familia, como les digo, es que va a otorgar medidas de protección o no hacerlo. Y va a seguir un procedimiento, además, adicional si es que se quiere, porque no es obligatorio recurrir esa resolución o este auto. Hay 3 días para recurrir un auto que otorga medidas de protección o no las otorga, cualquiera de los extremos. Pero independientemente de este contexto recursal que se tenga, como es la apelación, se termina inmediatamente cuando se otorga o no las medidas de protección, se termina esta etapa de protección. Es así de automática. Se denuncia, los hechos pasan por algunas evaluaciones, si es que se denuncia ello. Por ejemplo, violencia física, se tiene que hacer el examen que corresponde, el examen médico legal, que arroje evidentemente los días de incapacidad médico legal o lo que fuera. Por otro lado, también
si es que se denuncia violencia psicológica, realizarse algunos informes, lo que se tenga a la vista primero para darle insumos a la judicatura para que resuelva en el más breve término, y eso está regulado, evidentemente, en función también del nivel de riesgo que tiene la víctima recurrente para otorgar las medidas de protección. Una vez que se otorguen o no las medidas, se termina inmediatamente el proceso o esta etapa de protección y se inicia o se activa una siguiente etapa denominada etapa de sanción, que sigue las reglas, sigue la lógica, sigue el procedimiento tal cual a un proceso penal. Pasa a una fiscalía penal especializada en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y se va a encargar de iniciar una investigación. Y pasamos y hacemos todas las veces que un proceso penal, tal cual a una denuncia cualquiera, solamente que acá lo hace una fiscalía especializada. Pero un aspecto importante, hay que tener en cuenta que independientemente de que se apele esta resolución, este auto que otorga o no medidas de protección, se continúa con la etapa de sanción. No es un requisito para pasar a la etapa de sanción que se resuelva la apelación en grado. Esto hay que tenerlo en claro porque, y tener o manejarlo con pinzas, porque muchas veces hay muchos errores por parte de algunos colegas en los cuales que cometen a menudo porque consideran que la etapa de protección no es firme, el auto no es firme, por lo tanto, no puede pasarse a la siguiente etapa. Pero esta ley 3036.4 indica que la etapa de protección termina cuando se otorgue o no las medidas de protección, porque inmediatamente se va a pasar a la fiscalía correspondiente. En este caso, como les había comentado, la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. Vamos a volver sobre esto en la siguiente presentación, pero este es el contexto que me gustaría que tengamos en cuenta porque se trabaja mucho con esta ley 3036.4. Les estaba refiriendo también una diferencia que existe entre las medidas de protección, que ya les indico, lo otorga un juzgado de familia, versus, o bueno, no es un versus, pero por otro lado, otra figura que muy a menudo también se confunde, son las garantías personales. ¿Qué son las garantías personales? Son otorgadas por una subprefectura, la subprefectura distrital, la subprefectura de cada distrito. Y no es lo mismo, porque evidentemente acá lo otorga un juez de familia, pero las garantías la otorga un subprefecto distrital, que también puede ser apelada al subprefecto regional y demás. Tiene un propio procedimiento y un propio trámite. Pero, bueno, en relación a esta regulación nacional, veamos y desarrollemos esta ley primera, la 3036.4. Por otro lado, tenemos esta modificación, se modifica por artículo único, la ley 31715, ¿no? ¿Qué es lo que se modifica? Les hago un breve resumen en que al inicio, con esta ley 3036.4, lo que se hacía era, para efectos de que el juzgado de familia otorgue o no medidas de protección, se hacían algunos informes elaborados, ¿no?, por el Centro de Emergencia Mujer, que era lo más inmediato y urgente que se tenía cuando un recurrente o una recurrente víctima acudía a solicitar el auxilio o comunicaba la existencia de un delito o una violencia, bueno, la violencia familiar en estricto. Entonces, se tenían algunos informes, por ejemplo, un informe psicológico, un informe social, donde se indicaba también los niveles de riesgo que tenía esta víctima en relación a este hecho denunciado. Hasta aquí me quiero quedar con el hecho denunciado, porque obviamente este hecho denunciado va a ser sometido a un proceso penal más adelante. Así que no es la misma rigurosidad que se exige como una sentencia condenatoria en materia penal cuando se tiene que otorgar una medida de protección. Pero tampoco puede ser arbitrario. Ojo, entonces, para ello, el juzgado, la judicatura, tiene que evaluar si hay un nivel de riesgo. Y los niveles de riesgo son estrictamente tres: el nivel de riesgo leve, el nivel de riesgo moderado o el nivel de riesgo grave. La ley anterior, o la modificación antes de este artículo único de la ley 31715, lo que nos indicaba es que el juzgado tenía que resolver en el plazo de 48 horas si es que tenía riesgo leve y moderado. Esa era la ley anterior, la 3036.4, ese artículo específico que se modificó acá.
y solo en los casos de riesgo severo se tenía que atender en 24 horas. Pero ahora se unifica esto y en todos los supuestos se realiza en un mismo plazo, 24 horas. Ya no hay esa diferenciación. En todos los casos, todos son urgentes, mejor dicho. Esa es la modificación de este artículo único de la ley 31715 que modifica este artículo que les estoy comentando de la ley 30364. Por otro lado, a renglón seguido tenemos la ley 28983. Es la ley para prevenir y sancionar la trata de personas para la protección y asistencia de sus víctimas. Acá también, esta ley está orientada también a un delito grave como es la trata de personas y ya también, Reader me recordará, hemos tenido un curso de especialización también sobre esta materia en la que hemos desarrollado ampliamente la estructura típica de este delito que básicamente tiene como bien jurídico protección la dignidad humana. Con la trata de personas, antes se hablaba en un criterio más genérico, digamos, o un criterio más riguroso o estricto, para ser sinceros, se hablaba que lo que se protegía con la trata de personas era la libertad sexual. Sin embargo, con modificaciones legales que se hicieron a esta norma de trata de personas, se indica que el bien jurídico ya no es la libertad sexual, sino la dignidad humana. Esto es la no cosificación de la persona. Entonces, obviamente que eso no significa que libertad sexual, que ya no sea la libertad sexual, sino que la libertad sexual ahora comprende un ámbito de protección más amplio que es la dignidad humana. Eso es en estricto la trata de personas, ¿no? Es la afectación, la cosificación a los sujetos, a todas las personas. También hay que diferenciarlo con la explotación sexual, ¿no? Y hay muchas diferencias aquí, hay algunos límites que pueden haber porque a veces existe no solamente trata, no solamente explotación, sino que puede haber un concurso real entre ambos y demás. Hay muchos matices que también recuerdo muy bien y con mucha alegría ese curso que también tuvimos, ¿no? En el que hablamos, abordamos y también contamos con múltiples participación y preguntas, consultas por parte de nuestros asistentes como siempre. La calidad de preguntas siempre muy buena. Y por otro lado, siguiendo esta ley que les acabo de citar, tenemos el decreto legislativo 1323, que es la Política Nacional de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. También acá, ¿no? Pasamos por una crisis en la que en múltiples contextos, no solamente familiares, sino acá ya se extiende a algo más como laboral, tenemos esta falencia, este quiste como es también el hostigamiento sexual y acoso sexual, entre otras. Estas son las regulaciones en cuestión de normativa nacional, una de las más relevantes que podemos resaltar o desarrollar. Pero centrándonos un poco más en esta ley de violencia familiar que les estaba indicando, acá les he hecho una especie de gráfico para que se tenga en cuenta algunos tópicos importantes, lo más rescatable de la ley a modo de resumen. Evidentemente, con cargo que ustedes lo revisen de manera más detenida. Digamos que en sustancia tenemos la división de las etapas, muy importante porque realmente tenemos que comprender la naturaleza de cada una para cuestionarla o para avalarla, confirmarla y todo ello. Entonces, como les estaba indicando, la etapa de protección está a cargo del juzgado de familia. Esta se inicia con una denuncia y esta denuncia puede ser como cualquier otra. Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser virtual también, ¿no? Se puede interponer y ahí están las tres instituciones. La Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de Familia o cualquier otro equivalente o el Juzgado de Familia. Si se hace en cualquiera de las dos posiciones iniciales, instituciones iniciales, estos tendrán que remitir de manera obligatoria al juez de familia. Acá también se presentan algunos problemas. En realidad, en cada regulación, en la práctica, cuando aterrizamos a la práctica, nos vamos a dar cuenta con algunos problemas. Les voy a decir alguno de ellos, o al menos citar alguno para que lo tengan en contexto o tengan el ejemplo claro.
Imaginemos que una persona, una víctima A, va a la Policía Nacional del Perú a denunciar que ha sido víctima de violencia sexual. Ok. La Policía Nacional del Perú lo que hace usualmente es presentar, o bueno, cuando ya se tiene la denuncia, lo que hace es remitir, oficiar, poner en conocimiento inmediato ¿a quién? Al Ministerio Público. De manera obligatoria, por norma, la Policía Nacional del Perú no puede diferir, no puede en 3 días recién informar, bueno, Ministerio Público tenía una detenida o un detenido. No se puede, es imposible. Se tiene que informar de manera inmediata al Ministerio Público. En este caso, correcto, como la recurrente, la víctima ha ido a denunciar este hecho de violencia sexual, inmediatamente la Policía Nacional del Perú, muy diligente, toma la denuncia y oficia a la Fiscalía. Pero la Policía Nacional del Perú es tan, pero tan diligente que no solamente oficia a la Fiscalía de Familia, sino que además oficia al Juzgado de Familia, porque indica para que se le pueda otorgar las medidas de protección. Entonces, ¿eso está mal o bien? No, porque la norma le atribuye, le asigna esta función. Tiene que comunicar de manera inmediata. Ok, aquí no sé si ustedes ya pueden ir dibujando el problema que se está presentando. Aquí, para darles una respuesta, lo que sucede en la práctica es que la Fiscalía se va a encargar de resolver e investigar este hecho que está denunciado, evidentemente, porque de primera mano el fiscal le ha remitido los autos. Perfecto. La Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Pero, por su lado, como también ha tomado conocimiento el juzgado de familia, va a tener que otorgar las medidas de protección que correspondan. Y en ese caso, y ha pasado, les estoy contando casos reales, no es un caso de laboratorio, estos casos que van al juzgado de familia y que también se están viendo en la fiscalía, porque evidentemente es una investigación penal la que se tiene que abrir, el juzgado de familia, ¿qué hace? Otorga medidas de protección. Incluso no puede otorgarlas, pero termina la etapa de protección como ya les estoy indicando. ¿Y qué más hace? Conforme a la norma, remito los autos al Ministerio Público. Pero esta fiscalía muchas veces no sabe que la fiscalía primera, que en este caso era la Fiscalía Especializada de Violencia X, ya estaba o ya había tomado conocimiento de este hecho y estaba investigando. Y remite, cuando él manda, no va a mandar a esta fiscalía de turno que estaba en ese momento, sino lo manda a la mesa de partes de la Fiscalía Especializada en Violencia. Y será el turno de ese momento el que se encargue de distribuir o asignar cuál es la fiscalía especializada a cargo ahora. Es decir, va a haber una fiscalía especializada B o Y, si estamos en este ejemplo. No solamente la X, que fue la primigenia, sino también la Y. Entonces, problemas de duplicidad de investigación. Y que muchas veces esto no ayuda, algunos piensan, ¿no? Pero esto beneficia al agresor. No, a veces también perjudica a las víctimas, porque esto genera que una fiscalía incluso avance más. Imaginemos que esta fiscalía Y avance mucho más rápido en diligencias que esta fiscalía X. Tenemos muchas situaciones acá. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Ya hay algunos conflictos de competencia que se pueden presentar evidentemente en la práctica y que, ¿de dónde se originó? De esta comunicación que se hizo por parte de la policía. Lo normal o lo regular es que evidentemente cuando se ponga en conocimiento a este juzgado, sepa que ya hay una investigación abierta. Muchas veces no pasa eso. Simplemente va al juzgado de familia y el juzgado de familia con todas sus facultades otorga o no las medidas y posteriormente remite los autos a la Fiscalía Penal. Entonces ahí se presentan algunos problemas de entrada con relación a la etapa de protección. Otro de los problemas que seguramente lo han escuchado y ya para no agotar en esta primera etapa, el último ejemplo, es acerca del cuestionamiento que se ha hecho, muy arduo, muy riguroso el cuestionamiento, realmente, acerca de si se debe prescindir o no de audiencia
para otorgar medidas de protección. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se tiene que prescindir de audiencia o tiene que hacerse una audiencia con las garantías para no vulnerar, quebrantar el derecho de defensa que tiene el agresor, el presunto agresor en realidad, porque hay una denuncia de por medio? Entonces acá surge esta situación problemática. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha indicado que conforme a su criterio no se estaría transgrediendo el derecho de defensa u otra manifestación del derecho de defensa cuando se prescinde de audiencia. Esto es, que no hay audiencia para otorgar medidas de protección. Simplemente llega la recurrente, la agraviada, denuncia violencia física, sexual, psicológica, económica, en cualquiera de las manifestaciones o a veces todas estas, y lo que hace es otorgar casi de manera inmediata las medidas de protección. Esos cuestionamientos muy fuertes ha tenido este actuar por parte de la judicatura, del juzgado de familia. Se indicaba, esto es una arbitrariedad, decían algunos. Esta es una arbitrariedad porque me recorta como agresor o como supuesto agresor el derecho de defensa. ¿Cómo es posible que se otorguen medidas de protección solamente con un dicho de una recurrente, de una agraviada? Y en realidad, de una presunta agraviada. Por lo tanto, a veces no tienes un certificado médico legal, no tienes un informe psicológico que acredite afectación psicológica, emocional, cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, sin eso incluso se otorgan medidas de protección. Y no solo se otorga medidas de protección, sino que además se otorga medidas sin mi presencia. Lo que a mí recién me notifica es cuando ya me han otorgado las medidas. Eso atenta a todos los derechos fundamentales de defensa y demás. Entonces, evidentemente, se generó esta polémica porque ese era el argumento que tenía un cierto sector. El sector, digamos, que pedía más garantías, que se respeten las garantías de un proceso penal, digamos, pero tengamos en cuenta, la etapa o el periodo, el proceso de violencia familiar, que se divide en estas dos etapas, no es una etapa penal de manera absoluta, sino que es un híbrido entre una etapa familiar, que se llama familia tutelar, versus, o bueno, luego una etapa penal propiamente. Pero no es todo lo penal. Pero el derecho de defensa no tiene límites. Es decir, estoy en la primera versión. El derecho de defensa no solamente tiene que realizarse o tiene que vulnerar o respetarse en el proceso penal, se tendría que respetar también en este proceso de familia. Entonces, esa es la primera versión. Las primeras voces indicaban un rechazo absoluto a la prescindencia de audiencias, por los argumentos que les acabo de indicar. Versus, por otro lado, la otra respuesta que se indicaba es que ¿cómo no va a haber audiencia? ¿Cómo no vamos a esperar o cómo podríamos esperar que se realice una audiencia cuando ha venido la víctima? ¿Cómo vamos a esperar que en esta audiencia la víctima se ponga frente a frente con el supuesto agresor? Entonces estaba la otra postura. ¿Qué nos dice la norma? Y acá principio de legalidad es lo que va a definir muchas de las posturas porque podemos estar a favor o en contra. En realidad, yo creo que la norma, que ha sido demasiado proteccionista, pero en este contexto hay que entenderlo, lo que hace es, para evitar la revictimización de esta recurrente, de esta agraviada, tiene sustento en afirmar que en estos supuestos, en múltiples supuestos, porque si hacemos estadísticas, y hay reportes también, alrededor del 90% de casos se realizan sin audiencia. Ojo, es una cifra muy alta. El 90% de casos de denunciantes se realizan sin audiencias. Pero no podemos partir por rechazar o aceptar con casos aislados. Eso es una falacia, es el primer error. No, pero, y tú no te has puesto a pensar en los casos en los que las víctimas mienten, en las que van a denunciar hechos falsos. Pero por ese hecho aislado no podemos generalizar o prescindir de la audiencia.
Tampoco del otro lado. No, pero es que tú no te has dado cuenta que si esperas, este agresor va a matar a esta persona o la va a seguir violentando, la va a intimidar. Tampoco por un hecho aislado podemos hacer una generalidad. Por ese motivo, en ambos supuestos, si nos basamos en hechos aislados, no es una respuesta válida. Somos conscientes, me parece que todos, que existen errores judiciales. Y por ese motivo existen también personas que denuncian falsamente. Eso no es una novedad. También conocemos que, por otro lado, se está vulnerando en alguna medida el derecho de defensa, evidentemente, al no tomar ni siquiera conocimiento de que alguien me ha ido a denunciar. Muchas veces pasa eso, ojo. Yo no sé, el agresor no sabe si la agraviada tal la ha denunciado, siendo o no verdad, independientemente de ello. Y de hecho, si soy un presunto agresor en el otro supuesto, ¿cómo pueden no brindarme ninguna garantía para defenderme? ¿Por qué de frente notifican unas medidas de protección? Entonces, el Tribunal Constitucional, y aquí les estoy diciendo el tema literal, lo que ha indicado, y es el máximo intérprete de la Constitución, ha interpretado esta normativa y nos ha indicado que es constitucional prescindir de audiencia. Y evidentemente se basa en este contexto de urgencia. Nos dice, ¿no? Entendamos, la etapa de protección es una etapa tuitiva, es una etapa que tiene que proteger cual padre a hijo, el Estado, cual padre a hijo o cual madre a hijo, a quien recurre a él. Independientemente de si sea verdad o falsedad, porque esta etapa de protección a cargo de un juzgado de familia no es el juzgado penal ni la fiscalía penal que se va a encargar de verificar si estos hechos denunciados son falsos, porque recuerden, realizar denuncias falsas es un delito. Hay que estar conscientes de ello. Entonces, cuando se otorgan las medidas de protección, ahora otras estadísticas, casi el 90-85% de casos denunciados son automáticamente, no solamente resueltos sin audiencia, sino, y aquí viene el tema, se otorgan, es decir, positivamente, las medidas de protección en favor de estas víctimas recurrentes. Entonces, también agrega el Tribunal Constitucional e indica que se le va a otorgar, prescindir de audiencia es constitucional, mejor dicho. Pero en relación al derecho de defensa o la vulneración del derecho de defensa también se hace mención, y lo que se indica puntualmente en este supuesto es que para esto, dice el tribunal, tiene expedito el derecho el supuesto agresor, el presunto agresor, para interponer recurso correspondiente. Si vamos a revisar la ley 3036-4, tienes la oportunidad para que en el plazo de 3 días de notificada tu auto que otorga medidas de protección, tú puedes interponer tu recurso de apelación ante el mismo juzgado para que sea elevado a la sala civil, a la sala de familia, que se encarga de este caso, el superior jerárquico. Entonces, importante es verificar, evidentemente, esta situación para efectos de tener claro cuál es la postura del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pasamos para ir avanzando con esta otra situación. Acá son algunos aspectos que se tienen para efectos de imponer o no las medidas de protección, las fichas de valoración de riesgos. Acá tenemos un ejemplo y demás. Asimismo, las medidas de protección, y esta es la modificación que les acababa de indicar, que ahora se indica que en el plazo de 24 horas se resuelve. Vamos pasando a la siguiente. Finalmente tenemos la etapa de sanción. En esta etapa de sanción, muchas veces, sí, la apelación es solo etapa tutelar, correcto, claro, pero el Tribunal Constitucional lo que nos dice es, si estás indicando que se está vulnerando la garantía del derecho de defensa, el derecho propiamente de defensa, el derecho fundamental de defensa, ojo, tienes expedito tu derecho para apelar y ahí te puedes defender como quieras. Además, esta es una medida que no es definitiva, es temporal, es provisional y está sujeta a variaciones. Puede ser
que luego sea ampliada, sea reducida, se deje sin efecto y demás. No depende una etapa de la otra. Entonces, eso es importante. Siguiente. Esta etapa de sanción va a seguir todas las reglas del proceso penal, evidentemente. Ahora vamos a pasar, y si el supuesto agresor se entera después, ya no tiene acceso de apelación. Bueno, en esos supuestos, ya, y eso es un tema ya más procesal, como ustedes saben, hay reglas generales nos remitimos al Código Procesal Civil, cuando no toma conocimiento, porque el domicilio no es el correspondiente y alguna causal que se va a tener que acreditar, se tiene que pedir la nulidad y hasta se tiene que regresar esta situación desde el momento de la afectación y por tanto tendrían que notificarle de nuevo y desde allí correría el plazo. Entonces, bueno, eso sigue las reglas también de las reglas procesales, como todos los procesos que tenemos. Bien, ahora, uno de los últimos acontecimientos y que ha conmocionado en realidad a toda la nación ha sido este caso, ¿no? El caso de Sergio Tarache, un ciudadano venezolano que mató a una mujer porque se había negado a tener una relación o iniciar una relación sentimental con él. Entonces, evidentemente, en una de las situaciones, esta persona se fugó, ¿no? Fue un evento que conmocionó mucho, que hubo mucha prensa, mucha difusión para poder encontrarlo, luego lo extraditaron y todo ello. Y hay una pregunta frecuente. ¿Por qué se siguen cometiendo delitos de violencia contra la mujer? ¿Qué hacen las autoridades al respecto? ¿Qué acciones debió efectuar la policía o las autoridades en este momento? ¿No? ¿Por qué? Porque se fugó. No me voy a quedar en estos conflictos que pueden realizarse, ¿ya? Pero hay herramientas o mecanismos procesales que se han debido realizar en ese momento y que realmente llama mucho la atención porque no se actuó de manera inmediata. En una primera oportunidad que tomó conocimiento del hecho. El hecho estuvo ahí y se demoraron tanto tiempo en poner en conocimiento a las autoridades, en que avance el caso. Hubo también acá, creo yo, responsabilidad funcional de estos miembros, de estas autoridades públicas. Más allá del aspecto procesal, porque nos vamos a centrar ahora sí en un aspecto sustantivo que corresponde, acá hay algunos puntos, ¿no? Para que se hubiese podido evitar esta fuga a través de esta instauración de medidas o herramientas legales y demás. Pero lo que demuestra uno de los tantos casos, porque este es un botón de muestra de los tantos casos que hemos visto lamentablemente, es que importante en realidad es que el Estado no está haciendo mucho por combatir estos delitos. Puntualmente, en el delito de feminicidio, que ya les estoy indicando es lo que consideramos como el homicidio de mujeres. Importante también, antes de entrar a ello, es la evolución legislativa que se ha tenido. El artículo 107, que antes de ser modificado en el 2013, indicaba el parricidio-feminicidio. Así estaba estipulado. Y veamos este contenido. No nos indicaba toda una descripción del parricidio, no me voy a detener en leerlo para avanzar, pero es importante este contexto histórico, esta evolución legislativa. El parricidio en este primer bloque, pero miren lo de abajo. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Allí nace el nombre de feminicidio, el delito en realidad. Así se llamaba, el artículo 107, parricidio, feminicidio. Pero nos daba este primer acercamiento, que la víctima eso haya sido conviviente del autor y estuvo ligada a él por una relación análoga, se llamará feminicidio. Esto fue modificado por el artículo 1 de la ley 30.068 de julio del 2013. Y viene acá el delito de feminicidio. Esto es lo que
está vigente, la norma vigente. Artículo 108 del Código Penal, 108B, el famoso delito de feminicidio, y lamentablemente invocado en muchos casos. Bien, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años, la pena es ya de por sí drástica, es una de las penas más drásticas, penas temporales me refiero, más drásticas. Nos indica, ¿no? La pena, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal. La famosa frase, ¿no? La estructura comprende este aspecto objetivo que es la mujer como sujeto pasivo y por su condición de tal. Pero antes de entrar a ello, otro criterio problemático. ¿Qué significa mujer por su condición de tal? Que ya más o menos hemos avisorado algunos puntos en la relación a la pregunta del doctor que nos ha relacionado con el delito de feminicidio, pero la pregunta es, y aquí también me gustaría saber su participación o al menos saber si comparten esta idea, porque ustedes consideran que el sujeto activo, no el sujeto pasivo que es la mujer, el sujeto activo es en todos los casos, tiene que ser un varón o no. El sujeto activo únicamente puede ser un varón. Esto ha sido discutido, ha sido abordado también por, en la doctrina legal, en realidad, han indicado que únicamente los varones, se decía, ¿no? Eran sujetos activos en el delito de feminicidio. Pero luego de esto, ¿no? Se desarrolla algunos, no sé si ustedes recuerdan también un caso, ahora poniéndonos en contexto, porque para hacer esta exposición he estado buscando casos, a mí me gusta mucho más eh, que revisemos cómo está en la práctica. Bien, no sé si recuerdan ustedes el caso de Sol Siret, ¿no? El caso de Sol Siret, de una señorita en la que la mataron y finalmente fue una chica. Descubrieron que fue una señorita, otra señorita activista, correcto, que la había matado. Entonces, se resolvió en su oportunidad, la judicatura resolvió e indicó que no se configuraba el delito de feminicidio, sino el de homicidio calificado. ¿Por qué? Y el criterio era el siguiente. Quien la había matado era una activista, activista mujer. Por lo tanto, el delito de feminicidio no está pensado para que cometa o sea sujeto activo una mujer. Por lo tanto, no es delito de feminicidio. ¿Qué opinan al respecto? Sobre esta postura que se adoptó en la judicatura. Ya es tal cual el desarrollo del caso y fue así debatido. Ahora, es una situación. Lo siguiente, otros puntos sobre la mesa para empezar a desarrollar, pero me gustaría centrarme más que en leer qué significa el feminicidio y hablar sobre ello, en abordar situaciones problemáticas, ¿no? Nos indicaban, incluso para concordar con lo anterior, el acuerdo plenario, hay un acuerdo plenario que también desarrollaba doctrina legal en la que indicaba que solamente un varón puede, puede cometer este delito, solo un varón. Pero ahora vienen estas cuestiones de identidad de género, ¿no? La identidad de género y demás. Bien. A ver, estoy leyendo algunos comentarios, solo que están yendo muy rápidos. Ahorita los voy a leer, pero voy a seguir para seguir hilando esta discusión, porque hay mucho hilo sobre la madeja que tenemos que desarrollar. Pero les estoy planteando posiciones problemáticas, como les repito, porque hay muy largo para hablar sobre este delito. Entonces, como les decía, este acuerdo plenario también apuntaba a la tesis de que tiene que ser solo el varón, pero, y acá viene esta situación, solo el varón, no solamente, o bueno, el varón en el sentido contextual, ¿no? Entonces,
¿Qué opinan ustedes? Me gustaría conocer un poco acerca de su opinión, porque esto realmente es una de las problemáticas eh, más controvertidas que se ha tenido en relación a este delito, entre otras que ahora vamos a ver, pero una de ellas es, por ejemplo, este caso que graficó muy bien el de Sol Siret, ¿no? Fue una activista, la había matado por una situación sentimental de por medio, pero finalmente fue una mujer. Y el juzgado resolvió que no era delito de feminicidio, sino se recondujo a este otro delito. Importante, importante porque nos da una pauta de cuál es el sentido que se está adoptando en nuestra jurisprudencia. Para ello, también otro de los puntos es que tenemos que ceñirnos, como bien nos indica nuestra colega Rosa, ¿no? A ver, voy a leer el último comentario que está aquí. No es adecuada la diferencia que se hace. El tipo penal dice el que, es decir, cualquier persona, no dice varón o el hombre que. Claro, correcto, sí. Es una de las posturas que se tiene, ¿no? Sin embargo, lo que yo les estoy trasladando es estrictamente lo que se abordó en la jurisprudencia y en ese caso puntual. Se indicó, no es varón, es una activista, mujer. Por lo tanto, no es feminicidio. Importante. Ahorita lo vamos a resolver. Ese es además, ojo, el criterio que se está adoptando actualmente. Ese es el criterio que se está adoptando. Así haya esta posición controvertida en contra, se adoptó ese criterio. Incluso, correcto, el doctor Octavio Rodríguez también en uno de los fundamentos justamente citan ello. En esta convención de Belén do Pará nos dice que el agente, el sujeto activo, va a tener que ser el varón, nos dice en este caso, ¿no? Pero acá también hay algunas posiciones, porque ustedes saben que violencia contra la mujer no corresponde solamente al feminicidio, también hay los otros delitos, ¿no? La violencia familiar que estábamos viendo hace poco, el acoso, etcétera. Entonces, acá sí, importante es verificar que el trasfondo o la línea jurisprudencial, y aquí les estoy dando cómo es la jurisprudencia, ha indicado que efectivamente, por no ser o no tener esta calidad de varón, no es delito de feminicidio. Me gustaría, Rider, por favor, darle la palabra al doctor que ha levantado la mano, porque sí me gustaría acá tener esta postura. Solo una persona va a participar, por favor, en estas preguntas, porque voy a ir pasando muy rápido para hacer una sesión dinámica. Sí, doctora, usted me dice, tenemos a dos. Tenemos al doctor Henry, Ok, a Blanca Mari. A los perfecto. dos. Sí, está bien, perfecto, a los dos que van levantando la mano. Quienes no han participado, vamos a darles pase al audio, ¿sí? Sí, Para que puedan intervenir los que sí ya han participado al último, ¿correcto? Damos pase a Henry. Buenas noches. Por favor, una pregunta o acotación preciso, ¿sí? Sí, doctora, mire, con relación a lo que usted plantea, es un tema de política criminal, porque, ¿qué ocurre? Desde el mismo nombre de la ley 30364, si uno es consecuente, ¿no? Con la Convención, ¿no? de Erradicación de Violencia contra la Mujer, Belén de Pará y todos los tratados, ¿no? que el Estado peruano ha suscrito, eh, la ley tendría que llamarse ley, ¿no? para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Pero no lo han puesto así, han puesto la violencia contra la mujer. Y eso no es algo que digamos insignificante o un detalle que puede pasar por alto, porque, eh, bueno, usted lo debe saber mejor, el género no solamente comprende a las mujeres dentro bueno, de esta teoría del patriarcado, ¿no? Comprende también a la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, el problema que plantea ese acuerdo plenario es que justamente para cerrar, ¿no? Porque es una posición política, ¿no? Porque donde se acepte que no solamente un varón, sino, por decir, un hombre trans, ¿no? pueda cometer feminicidio,
va a abrir un abanico a otros casos más, ¿no? Eso va a surgir que también se reconozca de repente el matrimonio, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Entonces, es una posición, bueno, que tiene el que te dio el legislador en su momento, y parte de eso, pues, también de la Corte Suprema, ¿no? Y justamente también hay un problema con relación a lo que usted mencionó. Por ejemplo, ¿qué pasa en caso de una mujer trans? ¿No? Una mujer trans es un hombre que se identifica como mujer, ¿ya? ¿Y qué pasa si es víctima, ¿no? O es asesinado por su pareja, que es un hombre? Ya, esa mujer trans, ¿no? ¿Ese es un feminicidio o no es un feminicidio? Entonces, ahí también ha habido un problema, porque dicen, pues la Corte Suprema también te hace una interpretación, dice, no, tiene que ser una mujer, pero no por su género, tiene que ser por su condición biológica. La víctima de feminicidio es una mujer por su condición biológica, no por su identidad de género. Entonces, ahí la sacan a la mujer trans, ¿no? Porque, claro, ella, por su condición biológica, es hombre, pues no es mujer, pero por su identidad de género es mujer. Y de ahí también el grupo feministas, lo que yo he podido leer, es que ellos dicen, ahí lo que tiene que hacer un juez, si un caso tiene que hacer un control de convencionalidad, ¿no? Porque el Código Penal dice la mujer, pero mujer no debe entenderse solo en su condición biológica, debe entenderse también por su identidad de género. Y ese es en sí el debate, ¿no? Bueno, ese es el Perfecto. aporte que quería hacerle, ¿no? Gracias. Gracias a usted. La siguiente participación, por favor, y para ir y cerrar la idea, sean puntuales para cerrar esta primera pregunta y avanzar. Gracias, doctora. Lamentablemente Blanca desactivó su cámara, entonces doy pase a Flor de María, se precisa Flor, y continuamos con la sesión de clase. Adelante, por favor, Flor de María. Sí, gracias, Rider, gracias, doctora, buenas noches. No, justo acotando también a lo que había dicho el compañero hace un momento, Henry, me parece. Sí, pues yo mi rama es el tema de derecho de familia, y justamente yo he hecho varios años colaboración en las comisarías, ¿no? De las áreas de familia, y los policías mismos tenían este tema, porque la ley señala, y ya había el cambio con el reglamento de la norma 30364, que señalaba el tema de género. Entonces, si yo decía, me preguntaban, doctor, ¿y cómo hago? Claro, porque viene alguien, supongamos que ya se haya cambiado incluso el nombre, es de, digamos, género, sexo, mujer, pero se cambió el DNI y tiene nombre de varón. Incluso hasta ya hay casos que ha habido que se ha cambiado el sexo, ¿no? Y se identifica como varón, pero resulta que la pareja sigue siendo mujer, sea lesbiana, trans, lo que fuere, pero su DNI y su apariencia y toda su complexión física es de mujer, ¿no? Sexual, todo, y, y tiene la agresión de este señor que ha cambiado su DNI, ¿no? Pero tiene apariencia entre que es mujer o es varón, bueno, respetando las opciones y todo. ¿Cómo hacen? Si la identificación legal dice varón. Entonces sí se configuraría ahí el tema de feminicidio, creo yo. Ahora, le digo esto porque había ese cambio con el reglamento, recién pasaba a tomarse en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Y se estaba ya ordenando que todas las instituciones tengan que prevalecer el tema de género. Es cierto, el nombre de la ley 30364 es contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, obviamente es para cortar las brechas y todo eso, sabemos, ¿no? El tema de familia, los que manejamos, y los integrantes, o sea que también todos podrían ser afectados, como también cualquiera podría haber sido agresor y ser agresor, y aún se mantiene. Pero en el tema de este puntual que están tocando, un feminicidio, ¿cómo lo identificas? El DNI, yo les decía, mira, si viene y te dice que se llama Carlos y tú le ves apariencia de mujer, tú tienes que decirle si lo que dice el DNI, tomarla en consideración en la denuncia, pero señalar, se dice llamarse tal, ¿no? Con el nombre que se está expresando la persona, porque tienes que respetar su condición, porque la ley también te lo dice así. Ese es mi aporte, entonces, doctora. Muchas gracias, doctora. Sí, excelentes apreciaciones realmente, ¿no? Vamos más allá de la literalidad, o vamos más allá, mejor dicho, en un sentido más sistemático y concordante con estos tratados internacionales de la interpretación de esta norma, del delito de feminicidio. Lo que se ha indicado y lo que básicamente
la postura que se ha adoptado frente a esta primera situación problemática, porque vamos a ver algunas otras más, es en relación o es principalmente anotar que la condición biológica es, digamos, de varón la que manda. Es lo que sigue ahora o lo que se ha adoptado, la postura que se ha adoptado actualmente. De hecho, en ese caso en la judicatura se ha adoptado ello. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente, y acá lo que importa es esta situación o posición de desigualdad, de superioridad que se tenga, que tiene este varón frente a las mujeres en este caso, ¿no? Por ese motivo es que se ha traído y se ha indicado, para no entrar en mucha discusión, porque en realidad han tratado de ser muy superficiales con esta argumentación, porque como bien indicó el doctor Henry al inicio, esto va a traer más problemas de reconocer algunos derechos civiles u otros derechos a las personas que no necesariamente tienen este género de mujeres, sino además algunos otros géneros que también son reconocidos. Entonces, que todavía no tienen este reconocimiento en estos escenarios. Por tanto, se ha tomado la conclusión de que lo que impera acá es esta condición biológica que tiene el varón, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta bien esto, ¿no? Esta desigualdad. Como bien, y me gustó el último comentario de la doctora, y que también es muy especializado en relación a su área, evidentemente, en ese tipo de casos, ese es un caso ya en el que cuadra perfectamente este tipo de vacíos que tenemos en esta norma. Pero realmente lo que importa y lo que impera es, de momento o hasta el momento y la postura que se ha adoptado, la condición de varón, la condición biológica de varón. Ahora, vamos a pasar a una siguiente postura, a un siguiente punto problemático en relación a este detalle de la mujer por su condición de tal y demás. Pero para ello, me quiero remitir o hacer un pequeño capítulo acerca de lo que significa lo que se puede entender por crímenes de odio. ¿Por qué? Porque hay que entender que esta forma de discriminación positiva a favor de las mujeres abre también una posibilidad para tipificar o hacerle una tipificación especial para otros delitos. Y además a otros colectivos discriminados más allá de las mujeres. Y acá viene ese comentario pertinente que se ha hecho, ¿no? Pues esto generaría, y esto ha generado, de hecho, la necesidad de crear algunos otros tipos penales cuando el móvil sea, por ejemplo, la homofobia, cuando el móvil sea la xenofobia, o cuando se pueda dirigir, por ejemplo, una discriminación a varones. Es otra de las posturas que se ha venido adoptando porque nos indican, ¿no? Correcto, la doctora Karina ha indicado, hay un protocolo en el Poder Judicial de Atención de Víctimas en el cual se respeta, correcto, el género con el cual se identifican. Esto en concordancia con lo que nos comentaba nuestra doctora que hizo el comentario anterior, correctamente. Pero hay que tener en cuenta estos crímenes de odio y que esta situación ha generado esta necesidad de también entender que hay colectivos discriminados más allá de las mujeres. Entonces, ¿qué se hace con ellos? ¿No? ¿Qué se hace con ellos? Ahora, otro punto también importante. En muchas legislaciones, ¿correcto? Se ha consagrado, verificado cómo es que funciona básicamente o se consagra una agravante, expresamente se va a consagrar una agravante de responsabilidad relativa a móviles discriminatorios. Porque acá me gustaría quedarme en móviles discriminatorios móviles, ¿no? Motivan, que han generado al autor a cometer estos delitos. Este es un trasfondo importante, el móvil discriminatorio. Y esta tendencia se vincula principalmente con los llamados hate crimes, los crímenes de odio, ¿no? Estos crímenes de odio originarios del derecho anglosajón. Como ustedes bien saben que históricamente ha habido esta desigualdad. Entonces, importante entender estos crímenes de odio, pero engarzados este aspecto que les acabo de decir y para cerrar esta idea de el sujeto activo del delito de feminicidio. Nuestro legislador penal
ha tipificado este delito, acá está el artículo 108b, y nos ha indicado que a través de este tipo penal especial hay diversas figuras del delito de homicidio. Se trata puntualmente de un tipo penal en el que, especial evidentemente, con ciertas matices, esto es, cuando el sujeto activo no puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier persona como otros delitos comunes. Ahora, si no está dirigido a que tenga que ser cónyuge, conviviente, en otras ocasiones del tipo penal, será un tipo penal común en otras ocasiones que no se configure la especialidad. Y que puede ser, si no se configura ello, será otro tipo penal que tenga esta posibilidad que amerite ser cometida por cualquier persona. Bien, entonces, hasta ahora, sí, correcto, estoy leyendo sus comentarios. A ver, hasta ahora se ha llegado a esta conclusión de que básicamente lo que se está protegiendo o lo que es el sujeto activo en este delito de feminicidio tenga que ser, y la doctrina mayoritaria apunta a ello, al varón en su condición biológica. Me gustaría darle el pase a la doctora Ana Rugel, que ha levantado la mano, por favor, para complementar, entiendo, esta idea y pasar a lo siguiente. Saludos, doctora. De repente no voy a coincidir con muchos de mis compañeros, pero hay las cosas deben estar claras, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, que biológicamente existe el hombre y la mujer. ¿Qué pasaría si en un entorno familiar hay familias donde pues vive, digamos, el varón que se convirtió en gay y que hay una violencia entre hermanos y pega a la hermana, de repente por celo, por cólera o no se llevan bien, golpean, llegan a la comisaría? ¿Cómo qué le van a ese chico catalogar o la policía lo va a tomar en cuenta? ¿Como un varón? ¿Como mujer? Entonces, ahí también la duda. Otra cosa más, que la mujer también está perdiendo. Nosotros prácticamente la mujer ahorita, no quiero ser muy extremista y decir que somos una especie en extinción, porque ahora se respetan los colectivos LGTB, yo respeto, pero hay una cosa que hay que tener clara, que tampoco para mí no va de que en unos concursos de belleza una mujer trans tenga que concursar con una mujer, porque hay que tener, digamos, cada uno hay que ser ubicados. La mujer es mujer y el hombre es hombre. La mujer tiene vagina, el hombre tiene pene. Ellos se transforman, es trans, pero tampoco van a digamos, a competir de igual a igual con una mujer, porque la fuerza no es igual. Un hombre gay peleándose con una mujer no tiene la misma fuerza. Siempre va a ser hombre, va a tener la fuerza de un hombre. Esa es mi opinión, doctora. Disculpe. Bien, al margen de la apreciación, para ceñirnos un poco más en estos aspectos técnicos que estamos conversando, correcto, respetamos cualquier posición que se pueda adoptar al respecto, porque en realidad esto sigue generando el debate, justamente por los comentarios que se han venido vertiendo en esta sesión. Pero recordemos esta conclusión, el sujeto activo en este caso es o predomina en este caso esta condición de varón biológica, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al sujeto pasivo del feminicidio. El otro punto importante. Ha habido una serie de modificaciones, pero acá, antes se había regulado, por ejemplo, que la figura del feminicidio también se presentaba a las relaciones análogas a la convivencia, la que incluso alcanzaba a novias, exnovias, enamoradas, exenamoradas, amigas íntimas, ex amigas íntimas y demás, ¿no? Pero con una redacción nueva, con una redacción más reciente, lo que se ha tenido acá vigente es que ha desaparecido esta exigencia. Y este tipo penal se centra en establecer determinados contextos. Lo que importa es esto, los contextos en que la muerte de una mujer se presente por el hecho de ser tal. Ahora, esto ha generado también problemas de tipificación. Entre ellos podemos indicar, hay muchísimos, pero los más relevantes que les voy a resaltar es que
ya les estoy manifestando, ¿no? Que antes había estos problemas de técnica legislativa y que esto puede generar muchos cuestionamientos o controversia. Esto es porque no se ha indicado o no se ha colocado expresamente ningún elemento que pueda provocar una reducción en aplicación. Me explico. No indican el móvil, no indican la intención, no indican la voluntad del homicida. Móvil, intención y voluntad, importante. Son, en este caso, básicamente elementos importantes para definir esta tipificación. ¿Qué más? Sin embargo, no obstante cualquier cuestión anterior, es importante considerar que esta nueva norma, esta ley vigente que tenemos ahora, se caracteriza primordialmente porque tiene, utiliza o tiene, se hace valer de un sistema de contextos en el que puede presentarse el delito de feminicidio. Y nuevamente me remito a lo mismo. Para hablar del delito de feminicidio, tenemos que hablar de este contexto y que se cause la muerte a esta mujer por el solo hecho de ser tal. Ahora, siguiente. Asimismo, ¿ok? Se puede identificar en estos distintos contextos que estamos tocando que la ley señala un patrón común. Hay un denominador común que es la muerte de la mujer y que se produzca justamente en el ejercicio de poder o control. Y ahí viene otra atribución importante. Es en el ejercicio de poder o control sobre la mujer que posee, en este caso, el sujeto activo. Relevante también. Es decir, no significa que porque se mate a una mujer por sí misma, así, simplemente una mujer, no importa, y no he revisado el contexto, no he revisado este ejercicio de poder o control, ya significa por sí mismo que sea feminicidio. Eso no es correcto, no es una subsunción correcta. No solamente porque es, ok, si la mujer es mujer, lo que hacen, ¿no? Matemáticamente, bueno, ¿quién murió? Una mujer, feminicidio. Listo, no hay más que discutir. No, tenemos que evaluar este contexto, pero sobre todo y también el ejercicio de poder o control sobre la mujer que ha tenido el agente. Otros temas en relación a algunos problemas acá también. Algunos contextos en realidad pueden ser considerados también elementos del tipo penal de feminicidio y que son considerados estos elementos, también puede, ¿cómo poder decirlo en un aspecto más práctico? Pueden ser considerados elementos del tipo penal de feminicidio, pero en realidad se trata de una forma de confusión típica especial. Como por ejemplo, para situarlo en algo más estricto, sucede en la violación sexual o coacción, cuando hay acá algunos problemas, ¿no? Violación sexual o coacción, un problema entre delitos. Concurso real, concurso ideal, se excluyen, pero violación sexual o coacción y la posterior muerte de la mujer. Imagínense esta estructura, esta construcción, ¿no? Si el agente pasivo no tiene el ejercicio del elemento, es homicidio calificado. Claro, correcto. Vamos a esto. Es importante tener en cuenta. No basta únicamente hacer un checklist. Ok, es mujer, listo. Vamos al feminicidio. Eso es erróneo. Es una calificación errónea. Si no, como bien lo indican, el contexto importa y este ejercicio de poder o control. Entonces, hay casos que si bien pueden ser resueltos mediante reglas de concursos también, entonces acá están los graves problemas de tipificación. Un problema de tipificación, el problema con el feminicidio, por un lado, y a ver, por ejemplo, el parricidio. Atrevámonos a hacer esta comparación. Feminicidio y el parricidio impropio. Bien, al respecto, un cierto sector de la doctrina considera que la aplicación del tipo penal de feminicidio, que estamos viendo acá, el artículo 108b, está en función de máxima protección
al bien jurídico vida. Esto es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Está en el apartado, en el capítulo, en el título relacionado a delitos contra la vida. Entonces, pero tiene que haber un móvil en el delito de feminicidio, sea la discriminación de la mujer o el abuso de poder sobre ella. Discriminación de la mujer o abuso de poder sobre ella, ¿no? Incluso esto puede ser de naturaleza intrafamiliar, laboral y demás. No hay una reducción o una restricción al respecto. Es una discriminación, en pocas palabras, al género femenino. Ahora, esta discriminación de género no se reduce, no se limita específicamente desde la óptica de la norma de la ley de feminicidio, el artículo 108b, a que el feminicidio guarde cercanía con la figura de parricidio impropio. Y aquí me explico para hacer esta respuesta, ¿no? En la medida en que no se requiere, en este caso no se requiere que el sujeto activo, el agente, tenga una relación parental o algún lazo de parentesco u otro vínculo con la víctima fémina, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, en estos casos, en el delito de parricidio, pero si bien, y acá vamos a lo anterior, ¿no? Antes era el parricidio-feminicidio, artículo 107. Ahora tenemos este feminicidio que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años, y acá es importante la subsunción y la calificación, porque el delito de feminicidio tiene una pena no mayor de 20 años. Si vamos al homicidio calificado es diferente, es 15 años. Entonces, hay diferencia entre años que van a servir. Parricidio también es diferente. Entonces, lo importante es subsumir correctamente. Entonces, el que mata a una mujer por su condición de tal. En cualquiera de estos contextos, violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, por eso es que citaba los tratados internacionales en esta materia. Tercero, el abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera la autoridad a la gente. Y por otro lado, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Aquí se hace esta diferencia. Antes teníamos que el feminicidio estaba ceñido a, y acá viene, ¿no? Dice, si la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga. Antes el feminicidio era solamente aquel que tenía esta relación, este lazo de parentesco, este lazo de vínculo con esta víctima fémina. Pero ahora es cualquier forma, es abierto. Se hace una protección mayor a esta situación. Entonces, en pocas palabras, se puede apreciar que hay elementos básicos en los delitos que no pueden prescindirse. Ahora, ¿qué significan estos contextos a los que se hace referencia muy brevemente? En el caso de violencia familiar, que ya lo hemos desarrollado en un poquito más, son aquellos actos o manifestaciones de violencia propiamente, violencia en general, en los que se emplean actos violentos. Se emplea la fuerza física, se emplea la intimidación, y en este caso se produce en el contexto con la víctima, ¿no? Para estos efectos, no puede ser cualquier contexto, sino en un contexto del hogar de la víctima. Por eso se nos dice violencia familiar. Ahora, para efectos de la configuración de este tipo penal, bien, para efectos de esta violencia familiar, claro, abarca violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, pero acá se está refiriendo estrictamente a estos aspectos. Ahora, se requiere aquí estrictamente con violencia familiar agresión, maltratos tanto físicos o psicológicos, y que estos maltratos físicos o psicológicos produzcan la muerte de la víctima. Eso es lo que se requiere en este supuesto. Lo segundo, coacción, hostigamiento, acoso sexual. ¿Qué significa? ¿A qué hacía esa referencia? Se entiende aquí a todo acto amenazante, coacción, importante. Todo acto amenazante que pueda perturbar la tranquilidad, pero ojo, de índole sexual. Coacción, hostigamiento o acoso sexual, ¿no?
que se tiene que realizar como tal como la norma que regula el acoso, ¿no? De forma reiterada, persistente, ¿no? Continua sobre una víctima y que se puede presentar tanto en un lugar de trabajo, por ejemplo, o en el seno familiar. No como la violencia familiar en el seno familiar, en cambio acá se extiende también al ámbito laboral, por ejemplo. Lo siguiente es el abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera la autoridad a la gente. En este caso, lo que tenemos que verificar es básicamente el criterio de que en estos casos siempre tiene que existir una relación que debe tener una naturaleza, vamos, laboral, familiar, de cualquier otra índole, ¿no? Entre el sujeto pasivo sobre y el agente. ¿Ok? Tiene que haber esta relación. Ahora, en todo caso, este agente, ¿ok? Debe tener la autoridad, abuso de poder o poder, ahí vamos, una relación de superioridad tiene que mantenerse aquí. ¿Sobre quién? Sobre la víctima. Esto es. Y lo que viene, que es ya cualquier forma de discriminación contra la mujer, y acá viene, ¿no? Independientemente que exista o haya existido una relación conyugal, es expresa esta cláusula abierta. Porque antes nos remitimos a ello, solo nos hablaba aquellas que tienen esta relación sentimental. En cambio acá es cualquier forma de discriminación. ¿A qué hace referencia aquí? Es cualquier tipo de discriminación, diferencia, exclusión, restricción que se pueda hacer a esta mujer por su condición de tal. Por ejemplo, basadas en el origen nacional, en el origen étnico, por ejemplo, en el sexo, en la talla, en la edad, en la discapacidad, en la condición social, en la condición económica, en la condición de salud, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? En esa condición de embarazo, preferencias sexuales y demás. Estas son las formas de discriminación que se pueden realizar. Ahora, otro punto también, esto tiene que ir o conllevar a impedir, pero no solo impedir, también puede ser anular. ¿Anular qué? El reconocimiento o el ejercicio justamente de los derechos, y es lo que estamos viendo desde un inicio, de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá podemos estar ante este supuesto del apartado 4, si el agente mata a la mujer por creerse superior a ella. Entonces también se configuraría una de las fórmulas de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal. No está amarrado a ello, no es una condicional a ello. Básicamente aquí estamos desarrollando punto por punto en relación a estos supuestos que son los que van a ir estructurando este tipo penal. Incluso avancemos, ¿no? Acá hay una parte, es muy complejo, entonces acá también hay una segunda parte por cuestiones de espacio, la he puesto en esta siguiente presentación. Hay otro rango de penas. La pena será no menor de 30 años, el anterior era 20, ahora estamos en 30 años y ya vamos a un aspecto más riguroso, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Entonces, ¿qué podemos determinar acá? Y ahí está. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? La víctima era menor de edad o adulta mayor. O sea, no solamente los criterios anteriores, sino acá ya hay agravantes. Circunstancias agravantes que tienen una pena que no pueden ser menos a 30 años. Que la víctima sea menor de edad o adulta mayor, que la víctima se encuentre en estado de gestación, que la víctima se encuentre bajo cuidado o responsabilidad del agente, o si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. Y por último, hay más,
si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, y continúa. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, otro punto, o cualquier tipo de explotación humana. El siguiente, cuando se hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 9, y ahí termina este catálogo porque es cada vez más extenso, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Por último, el último bloque, el tercero y más fuerte, la pena será cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes, las que ustedes elijan, y hay casos. Finalmente, en todas esas circunstancias previstas en el presente artículo, se indica, se impondrá la pena de inhabilitación. Ojo, no solamente es la pena privativa de libertad, como ustedes saben, en las clases de pena que nos regula el artículo 28 del Código Penal, también se incluye como otra de las penas a la inhabilitación conforme los numerales 5 y 11 del artículo 36, lo de la patria potestad, o sea, una persona que ha sido condenada por el delito de feminicidio no puede ejercer la patria potestad de un menor. Conforme el artículo 36 en estos numerales, ¿no? 5 y 11 del Código Penal y los artículos 75 y 77, esto es en protección al interés superior del menor, del Código de Niños y Adolescentes según corresponda. Bien, entonces, con esto anterior, importante, me gustaría tener en cuenta que lo que acá tenemos que proteger en estricto, voy a poner esta presentación del delito de feminicidio, y lo que tenemos que proteger en estricto es que no concurran estas fórmulas, y esta es la justificación por la cual se ha comprendido básicamente no solamente la creación de un tipo penal denominado feminicidio, que antes era relegado, limitado exclusivamente para aquella víctima que tenga una relación con el agente, sino que aquí se le da un tratamiento especial. De hecho, es un delito especial. Por tanto, se tienen que actuar de manera rigurosa al momento de tipificar, como les digo. Bueno, no obstante ello, quedo muy agradecida por esta exposición